Horacio Vargas, rosarino de barrio... ¿Qué barrio? Barrio Sarmiento. ¿Dónde es Barrio Sarmiento? Y Rondó al 1000. Ajá. Entre Arroyito y La Florida. Ok. Periodista, investiga, escribe libros, edita cosas. Acá tengo una cosa. Lo tengo en extinción. Lo tengo a Bonicio, acá lo acaba de traer. Che, cuando muestres algo en cámara, quédate quieto con el objeto. Esto es fundamental, no podés estar agitando así. Bueno, periodista, investiga, escribe libros, ejerce la docencia y es productor de espectáculos. En los años 80, Horacio fue editor de la revista Risario y del semanario deportivo Rumbo a la A. En 1990 fue uno de los fundadores de Rosario 12. Con su sello discográfico Blue Art ganó un Grammy Latino como productor del disco Postangos en vivo en Rosario de Gerardo Gandini. La revista Risario, claro, la recuerdo con claridad. Hay una tapa donde estoy yo. No sé quién fue el que hizo el dibujo. Me parece que era David Leiva. Leiva, exactamente, sí señor. Y es coincidente con el año 82. Sí. Y sí, yo creo que Risario fue muy importante. Y pasan cosas muy graciosas, como es que era un chiste de Manuel Aranda, sí, que decía, ahora resulta, 20, 30 años después, que todos leían Risario, ajá, que todos compraban Risario. Y si hubiese sido así, la revista hubiese seguido existiendo. Muy bueno. ¿Cómo dice? Ríase, ser rosarino es un chiste del destino. Eso es una marca, yo te diría, sí, de una identidad tremenda, no solamente de la revista, sino que es una de las mejores definiciones de los rosarinos. Sí, sí. Y Risario, que fue una revista pionera en cuanto... Risario, revista gráfica, estamos hablando, no digital, sí, no existía nada de eso. Fue una revista que fue la primera que me parece que descubre y difunde a la trova rosarina, que no era la trova rosarina en ese momento. Claro, ¿no? Claro. Pero fue el primer medio que difundió la música de Rosario en un momento, y esto no te lo tengo que explicar, en el contexto mediático de Rosario del post-80, sí, muy difícil. Muy difícil. Muy difícil, donde ni siquiera el diario La Capital se tomaba el trabajo de dar a conocer o difundir o entrevistar a estos músicos, sino que no había medios. La radio estaba prácticamente, no se difundía nada, salvo tu caso. Sí. Era muy difícil. Y 40 años después, bueno, eso también es otra mirada, ¿no? Che, ¿y Malvinas cómo entró dentro de una revista de humor rosarino? ¿Entró? Sí, entró. Malvinas yo creo que los atraviesa a todos. La mirada mía de Malvinas de hace 40 años atrás no es la de ahora. Claro, ¿no? claro. Que un poco era también una mirada que compartíamos con el staff. Esta cosa de no nos olvidemos qué pasó en Argentina en esos últimos años y no hagamos una reivindicación militar de todo eso. Claro, ¿no? claro. Que era una discusión importante en ese momento. Sí. ¿Y lo sigue siendo o no? ¿O vos te crees que ya está saldado eso? Yo creo que en parte está saldado esta cuestión de la desmalvinización, ¿verdad? Sí. Es un término que se impuso durante mucho tiempo. Sí. Yo creo que ahora, por ejemplo, en lo personal, yo tengo una mirada sensible de lo que fue la generación de los pibes en la guerra. Sí. Yo siempre diferencié eso, ¿no? Los pibes de los jefes. Claro. Los jefes complicados más o menos con el arrastre de la dictadura. Sí. Yo siempre marcaba esa diferencia. Y después aparecieron cuestiones nacionalistas, de reivindicación, que se sostienen en el tiempo. Eso es lo fuerte, ¿no? Sí. Y volvete al humor de Risario. ¿Qué chiste podías hacer en medio de una guerra? Es que yo no recuerdo que haya sido un eje, ¿no? del chiste, digamos. Me acuerdo que Fontana Rosa siempre decía, hay
chistes, hay temas con los que no se puede joder. Digamos, eso, ¿no? Hay temas con los que no se puede joder. La cuestión de la raza, los pueblos originarios y la guerra, ¿no? Claro, claro. Por esa, no por censura, o sí, pero bueno, hubo episodios que terminaron confirmando que no era joda hacer chistes sobre determinados temas. Eso. ¿Hasta cuándo se edita Risario? Y Risario tuvo dos etapas. La última versión terminó en el 86, si no me equivoco, yo ya no estaba. Y también fue, y remarco esto del paso del tiempo. Sí. Bueno, estamos en un lugar donde la revista se ha estudiado. Claro. Sí, objeto de donde estudio. Ha sido tema de tesinas. Sí, exactamente. Y eso a mí en lo particular me pone muy, muy contento, digamos, porque yo creo que fue una gran escuelita la revista. Sí, bueno, vamos a los 40 años. La mirada tuya ahora es distinta a la que tenías en aquella época. Sí. Repasemos esa mirada. ¿Qué pasó en estos 40 años? ¿Qué pasó con nosotros como cuerpo social? Digamos? ¿Qué hicimos o qué no hicimos? Yo creo que básicamente tengo una mirada distinta a los que son los veteranos. Uh-huh. Creo que es rescato la militancia y la memoria. Sí. Y en lo personal, venía recordando dónde estaba yo ese año, y estaba en mi casa paterna, sí. Y estábamos viendo el televisor en blanco y negro, me parece que era todavía, con mi viejo en el living y mirándonos absortos y diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué hace toda esa gente en la plaza? Sí. Eso es una marca. Las marcas no se olvidan, ¿no? Es una marca que demuestra qué cosa de la sociedad, una plaza llena y el milico arengando. ¿Qué es lo que demuestra? Y demuestra la hipocresía de esta sociedad, básicamente. Ahí vamos. Y después pueden aparecer los fenómenos de masas y la reivindicación en sí de que las Malvinas son nuestras. Eso actúa fuerte en la sociedad. Sí. Pero se lo saca de contexto, ¿no? Entonces, vos ves esa imagen de la plaza y decís, bueno, pero no pasó nada en este país, entonces. Ajá. Pero esa es una lectura política que uno hizo desde el primer momento, ¿no? Política social, porque también podés pensar que somos tendientes al olvido, claro, ¿no? O al ocultamiento, si querés. ¿No? La derrota se ocultó en un momento dado. No se habló más de la derrota. Y en lo personal, bueno, yo soy del 60, así que... y yo en este barrio que vivía, que era el barrio de Sarmiento, teníamos un amigo que era el Loco Deza, que hoy es uno de los muertos rosarinos en Malvinas y que era un vecino, digamos, vivía a 2-3 cuadras. Sí. Y eso yo lo entendí, la cercanía, digamos, con la víctima, lo entendí también mucho tiempo después, digamos, cuando me choqueó, digamos, ¿no? Cuando se pudo reconstruir su biografía. Claro. Porque su muerte es muy cruel, toda muerte es cruel en la guerra, ¿no? Sí. Pero en el caso de él, muere pisando una mina un día antes de volver. Y entonces esa explosión para mí es como que me movilizó, ¿no? Es decir, yo podría haber sido uno de ellos. Claro, claro. Esa es la imagen más fuerte que tengo, la de la plaza y el recuerdo del pibe, ¿no? Que era un vecino. ¿Y la palabra soberanía qué te sugiere? Soberanía me sugiere identidad. Sí. Me sugiere un lugar propio. Me sugiere independencia. Sí. Y me sugiere esta idea de que somos algo. ¿De que somos? Algo. Ajá, ok, sí. Hay un pueblo, no hay un pueblo, está la gente. Yo prefiero decir gente más que pueblo. Con todas esas contradicciones que venimos marcando.
¿Y estamos en condiciones de defender la soberanía? ¿Estamos en condiciones de reconocer que hay soberanía? ¿O estamos tan cribados y tan sometidos a deudas y a cuestiones que ya no se sabe bien qué es soberanía o en qué sitio la ponemos? ¿No? El río Paraná, lo que llaman hidrovía, los negocios, las deudas. Sí, ¿cómo se habla de soberanía en medio de esto? Y es difícil. Ahí está. Es difícil. Ya te diría que casi es un término anacrónico. Me parece que hay banderas que se siguen levantando, es cierto, pero lo que uno ve objetivamente en la gente es que no lo tiene como incorporado a su agenda, ¿no? Eso es. Vos remarcás lo del río Paraná, lo de la contaminación, lo de, bueno, ni hablar de los humedales, temas que para nosotros son de vida, ¿no? Que están presentes en nuestras vidas. Eso. Salvo ese esfuerzo que hacen la militancia ecológica, yo no veo otra actitud mayor, digamos, ni siquiera la legislativa, ¿vio? Esto de, loco, a ver, saquemos la ley. Sí, pero tenemos la tendencia a pensar que las cosas son de otro. Claro, ¿no? O el apocalipsis será, claro, nos salvaremos del apocalipsis. Vas en el auto por la autopista, tenés un papelito y lo tirás afuera, porque, no sé, alguien se ocupará del papelito, y desde ahí disparate para cualquier lado, ¿no? Tengo la sensación de que no tenemos presente el tema soberanía y no sabemos bien qué significa. Sí. Y después hay que remarcar esta cosa que estamos saliendo de la pandemia. Ajá. Que eso para mí también es fuerte, digamos. Que, digamos, nos afectó a todos con mayor o menor gravedad. Sí. Y la cabeza recién empieza a funcionar de nuevo cuando supuestamente estamos volviendo a esa normalidad. Sí, ¿no? señor. Eso también es un quiebre importante para la sociedad. Y bueno, lentamente uno es como que retoma proyectos, estás vivo. Claro. Y podés pensar en, bueno, empieza otro momento también, ¿no? El proyecto del libro sobre la trova rosarina está avanzado, está ahí. Esa fue una propuesta que le hice al ministro de Cultura, Jorge Lionch, en el marco de los 40 años, que podríamos hacer un libro distinto a los ya publicados, ¿no? Ajá. ¿En qué sentido? En cuanto a cómo encarar esa producción. Entonces este libro se va a llamar Las cosas tienen movimiento. Ajá. Que es un tema de Fito Páez. Sí. Y yo voy a ser el compilador de ese libro y elegí periodistas de la ciudad y otros para que trazaran un perfil de cada uno de los protagonistas. Cuando digo protagonistas digo Baglietto, digo Fito, digo Boldín, digo Abonicio, digo Fandermole, Silvina, Lalo de los Santos, Gallardo. Y luego va a haber un análisis literario o académico de las mejores 10 letras de los compositores de la trova. Va a haber una entrevista a Lito Nebbia, porque me parece que ese es el padre de verdad. Ah, claro. Y me parece que además... Es una generación anteriorita. Exacto. Y que además ellos mismos, ¿no? Lo reconocen como tal. Claro. En realidad hay que reconocerlo como uno de los pioneros en cantar en español. No hay duda de eso. Después va a haber una entrevista a Liliana Herrero, desde otra mirada, digamos, porque ella viene de otro lugar, de otro palo, que es el folclore de los 70, pero que estuvo muy cercana, por ejemplo, al crecimiento de Fito. Claro. Y también va a haber, Lito Nebbia te lo dije, y Pichi de Benedetto. Ah, el Pichi. Contando una cosa que me contó a mí hace mucho tiempo, que es el tema La censura no existe. Ajá. Y el fenómeno de esa canción, que me decía que hay infinidad de versiones sobre ese tema. Y entonces, bueno, ese también es otro aporte de él. Va a haber fotos inéditas. ¿Cómo se une Trova y Malvinas? ¿Es nada más que coincidente en el tiempo y punto? ¿O hay algún nexo, algún lazo?
Y yo diría que el único lazo fue una casualidad, que es cuando las empresas de radios y el propio gobierno de la dictadura ordena la prohibición de música en inglés. Un absurdo total. Total, sí. Muy celebrado en el momento. Claro. Entonces nosotros no podíamos escuchar Manhattan Transfer en la radio, por ejemplo, como estabas escuchando ahora, creo. Sí. Y solamente el bombo legüero, que no está mal. Para el momento eso fue muy importante porque abrió la difusión para un montón de músicos argentinos. Eso es. Y ahí entró la trova rosarina, que no era la trova rosarina. En eso tenemos que coincidir. En 1982 la trova no existía como tal, sino que era un grupo de gente de Rosario con historia musical importante, no unos pequeños atrevidos, sino que era gente con formación musical. Y por eso sorprendió esa música, digamos. A ver, ¿era una música nueva? Para el momento, para la música popular, sí. Puede ser. Y ahí sorprendió, digamos, y ahí creció, y después ese movimiento empírico se transformó en la trova rosarina. Pero estaba apoyado por letras con más contenido del que veníamos escuchando. Claro, eso sí. Bueno, y ahí está justamente el aporte de Adriana Bonicio y de Jorge van der Molle, fundamentalmente. Sí. Y Baglietto como un gran intérprete. Eso es. Un gran intérprete de la música argentina, aún hoy. Coincidimos que hay una suerte de desmemoria, que por eso estamos empujando, ¿no? De alguna manera todo el tiempo estamos empujando hacia la memoria. ¿Crees que hay alguna salida? Sí. ¿Crees que hay alguna salida para...? Mira, a mí me entusiasmó mucho esta posibilidad de que los músicos de aquellos 40 años atrás se volvieran a juntar, ya reunidos y ellos coincidiendo en esta idea de que la trova rosarina existe. Eso es. Y yo creo, y eso lo entendí hace poco, es que tiene que ver también con, volvemos al principio, con la identidad cultural de la ciudad. Bien. Si vos decís, en una ciudad sin fundador, en una ciudad donde lo que nos gusta es que nos digan que somos un chiste del destino, en una ciudad donde nos gusta ser rosarinos chantas y vendedores de ilusiones, me parece que en la música encontrás un punto muy importante que tiene que ver con esto de eso somos también, creatividad, esfuerzo, innovación, y esta vuelta de la trova tiene que ser una celebración. Como ojalá el libro también apunte y acompañe ese movimiento, ¿no? También es cierto que es generacional, la trova es generacional. Sin duda. Yo le digo a mi hijo, ¿querés escuchar a Van der Molle? Y mi hijo tiene 25 años. Es otra generación. Entonces ahí, bueno, y está bien. Y esa nueva generación musical llegará con otro ímpetu, llegará con otra identidad y tal vez pueda tomar alguna influencia de los grandes cantantes rosarinos. ¿Te pasa lo mismo con los recuerdos de Malvinas? Porque te voy siguiendo en el desarrollo. Yo creo que sí. Aparecen otras generaciones. Quizá no nos ocupamos tanto de reverdecer el tema, de recordar el tema, de analizar soberanía de nuevo. La educación puede estar lejana a todo. Y ese es un punto. Este es un punto. Para mí sí, el tema de educación es un punto. Horacio, gracias. Gracias por la invitación. Muy bien.